Muy buenos días a todos y a todas. Estoy muy feliz de poder tener este nuevo podcast, ya es el número 5 y hoy día tenemos un invitado de lujo. Es una persona a quien conozco, tengo el honor de conocer hace ya varios años, quien es Raúl Perry Mitchell. Raúl es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile. La verdad es que tiene montones de otros títulos, diplomados universitarios que no los voy a nombrar porque me va a costar pronunciarlo y puede que me equivoque. Pero la verdad es que es un hombre que tiene una formación en liderazgo, en cambio organizacional, en microfinanza. Tiene una amplia trayectoria profesional de la cual nos puede contar más adelante, pero creo que lo más interesante de Raúl es que su interés principal a lo largo de todos estos años ha sido el desarrollo social y la superación de la pobreza. Y desde el año 2016 es jefe de programas de la Fundación San Carlos de Maipo. Entonces, antes que nada, Raúl, quiero recibirte, darte las gracias por estar con nosotros hoy día y dedicarnos este tiempo. ¿Mm? Ajá, bueno, hola Hernán, gracias por la invitación. Saludos también a toda la gente que nos pueda ver en distintas horas del día. Así que me siento pero muy halagado ya. Simplemente con la presentación yo me doy por pagado, o sea, pocas veces. Fantástico, muchas gracias. Oye, Raúl, me encantaría que pudiéramos partir en que tú nos cuentes en qué consiste la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué te llevó a acercarte a ese proyecto? Mira, la Fundación San Carlos de Maipo, que es la institución donde trabajo yo ahora, es una fundación que trabaja el desarrollo positivo de la infancia y lo hace de una determinada manera, que es a través de la implementación, y después yo creo que vamos a tener tiempo de conversarlo con un gran nivel de detalle, de la implementación de programas preventivos basados en evidencia. Eh, ¿Por qué la fundación, cómo llega hasta aquí, digamos? Pero tiene un breve pincelazo. La fundación fue fundada por la Sociedad del Canal de Maipo, ¿ah? Que es la sociedad que agrupa a los canalistas con derechos de agua en la cuenca de Santiago, del río Maipo. Y esta organización nació en el año 1827. Desde esa época es la Sociedad del Canal de Maipo, una sociedad muy antigua. Hace como 25 años empezó a surgir la inquietud de cómo canalizar más ordenadamente los aportes a la comunidad que estaba haciendo la sociedad. Y es ahí cuando fundan la fundación. Y su idea de cuando fundan la fundación es, oye, ordenemos un poco el entorno de canales que tiene, ¿cómo se llama?, que podría ser un gran aporte para la ciudad. Entonces, cuando empiezan a arreglar el entorno de canales, también empiezan a ser conscientes de los niños que viven cerca de los canales. Y es ahí cuando dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Hacemos cargo de esto o cerramos? Dejamos cerrado así y así nadie tiene acceso a nada de las mejoras que hagamos. Bueno, optaron más bien por hacerse cargo y empezar a incluir temas de desarrollo positivo de la infancia en la agenda. Pero lo que se hace en ese tiempo era trabajar con otras organizaciones especialmente vinculadas eh, a infancia vulnerada. Estamos hablando de organizaciones de Sename, colaboradores de Sename, directamente el Sename. ¿Ya? Y la sensación que quedó después de casi 15 años de existencia de la fundación era de un profundo hastío. Yo diría que esa es como la palabra, porque daba esta sensación primero de que se invertía en grandes sumas de dinero, pero no se podía ver que eso tuviera algún impacto. No se sabía si realmente lo que estaban invirtiendo estaba transformando algo. Es una primera cosa. La ¿Ya? segunda cosa es que también la efectividad de esa transformación era muy difícil porque la trayectoria de los chiquillos ya estaba muy vulnerada. Retrotraer toda una historia de vulneración era una tarea titánica que probablemente superaba con creces lo que pudiera aportar la institución. Y lo tercero era que sentían que después de todo el trabajo hecho no había quedado nada internamente en la organización. O sea, la organización no sabía nada más que lo que sabía cuando partió, porque lo que hacía era juntar este dinero que aportaba la sociedad del Canal de Maipo y lo entregaba a otras fundaciones. Y esa entrega no sabían que dejaba algo a alguien, pero de todas maneras no dejaba ningún conocimiento, nada que aportarle a otra institución o a otra persona. Todo lo ¿Ya? hacían otros, todo el know-how lo hacían otros. Y esta sensación triple de falta de impacto, de llegar tarde a la problemática,
avanzada del conocimiento para poder replicarlo, donarlo, compartirlo, eh, generó una sensación que hizo decir, ya sabes que vamos a tener que cambiar esto completamente. Vamos a hacer ¿Ya? un giro copernicano. Y en el giro que hace la fundación decide internalizar los programas, ejecutarlos directamente, decide eh, empezar a trabajar en la prevención, o sea, irse mucho más atrás de la problemática y decide empezar a implementar los programas que tengan evidencia del resultado, o sea, que podamos dar fe de que el programa va a funcionar. No que está funcionando, sino que va a funcionar. Va a funcionar. Entonces, claro, entonces, y ese giro es el que empieza la fundación a vivir en los últimos 7 años. Entonces, es un giro muy violento. O sea, la fundación hace 7 años tenía dos personas, el contador y el gerente general, porque ese ¿Ya? era el que definía cómo se distribuían los recursos. Y después pasa a la institución que tenemos hoy día, que fluctúa entre los 40 y las 80 personas, dependiendo de si estamos o no estamos ejecutando algún proyecto de un tercero interesado por los programas que nosotros tenemos, contrata más o menos capacidad para aprender a hacerlo. Entonces, esa es la Fundación San Carlos de Maipo. En resumidas cuentas, aportar el desarrollo positivo de la infancia, pero a través de dos definiciones que para nosotros son claves: la prevención y los programas basados en evidencia. Y me imagino ahora tendremos un espacio para conversar un poco más acerca de eso. De todas maneras, sí, porque quisiera que nos pudiera graficar, Raúl, cómo fue la partida, con qué proyectos partieron, qué proyectos han hecho históricamente y en qué están involucrados hoy día. Es interesante tu pregunta porque me va a permitir hacer una idea y un análogo de las grandes diferencias. ¿Ya? ¿Ya? Em, Cuando la Fundación partió, ponte tuvo uno de los proyectos, bueno, uno de los últimos proyectos de la primera etapa de la Fundación fue el diseño de la arquitectura y paisajismo del Mapocho 42K, que Mm, es esta ciclovía diseñada en conjunto con la Católica, que pretende conectar Lo Barnechea con Pudahuel en 42 kilómetros alrededor, a la orilla del Mapocho, no a la orilla, sino que por sobre el Mapocho, ¿no? Pero, correcto. y que en el fondo tiene varios tramos ya construidos, pero que creo que son 18 kilómetros. Entonces, la fundación lo que hizo fue donar el proyecto de arquitectura, algunas especialidades y algunas obras de diseño de detalle hasta ciertas partes. La fundación por lo tanto, trabajó con los paisajistas, financió toda esa etapa y esos planos están disponibles para poder ir avanzando en la construcción del proyecto. Y Eh, ese, discúlpame que te interrumpa, Raúl, pero como concepto de proyecto es extraordinario, porque una de las cosas que hace ese proyecto es generar, digamos, una red, un canal de comunicación estructurada a partir del río y que cruza toda la ciudad. O sea, lo que tiende a hacer es unir distintas comunas, distintas poblaciones, reconocernos como ciudad en toda la diversidad que tenemos y que es parte de lo que uno como arquitecto echa tanto de menos hoy día, que lo único que ves es todo lo contrario, es como la segregación de las comunas, el distanciamiento. exacto. Bueno, eso es uno de los proyectos, uno de los proyectos de la fundación que quedan de esta como visión inicial, fue el Anillo Verde Metropolitano. Ahora, ese proyecto, que era justamente cómo agregarle valor considerando todos los cursos de agua naturales que tiene la ciudad y cómo interconectar y recuperar áreas verdes en esos espacios. Ahora, pero antes claro, ese no fue el mejor ejemplo para decir cómo partimos, ¿eh? Porque es un Ya. buen ejemplo ese, pero construimos muchas plazas en esa primera etapa de la fundación hace 15, 18 años. Plazas que en el fondo no tengo toda la claridad de que hayan sido las obras más desarrolladas con criterios participativos que permitieran que la comunidad se las apropiara, que estuvieran diseñadas para prevenir espacios de delincuencia, porque no era el punto. ¿Ah? Y apoyamos algunos proyectos también, como te decía, en el área de la infancia vulnerada. Eh, Ahora, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Dónde está el giro copernicano para tener una idea de lo que estamos viendo? Uno de los proyectos más exitosos en este minuto, lo digo exitoso porque ha ido cumpliendo con todas las etapas que la Fundación se ha propuesto para este proyecto, Mm, es la implementación del programa Familias Unidas. Familias Unidas es un programa creado por la Universidad de Miami. ¿Sí? ya. Es un programa que busca prevenir el consumo problemático de sustancias y las conductas sexuales de riesgo en adolescentes. Y lo que hace es trabajar con los padres, madres y cuidadores de los niños
preadolescentes, de edades Ya. de 14, 13, 14 hasta 15, 16 años, pero partiendo más bien de los 13, trabajar con esos padres para enseñarles cómo mejorar sus habilidades comunicacionales con sus preadolescentes. Entonces, durante 12 sesiones se trabaja con estos padres. Hay 8 sesiones que son en grupo, donde se les va entregando estas herramientas y se les explica cómo mejorar sus habilidades comunicacionales. Y hay 4 sesiones que son de práctica, en donde se sienta el terapeuta con el papá, mamá o cuidador, y el adolescente. Y tienen conversaciones significativas de los temas del programa. Y la Ya. clave es que el terapeuta va ayudando al papá, mamá o cuidador, a corregir la manera en que tiene que comunicarse con el chiquillo para que efectivamente se pueda transformar en un actor modelador y transformador de la vida de su adolescente. No el terapeuta, el padre. Ujú. Te voy a dar un ejemplo aún más concreto. Una de las habilidades como más notables que se aprenden en este programa es la diferencia entre el tú eres versus el yo me siento. ¿Ya? Entonces a los Ya. padres se les enseña que si tú quieres construir una conversación, y ojalá esto le sirva a todos los padres, madres y cuidadores que nos estén viendo hoy día, porque a mí me ha servido mucho. Eh, Cuando es muy distinto que tú un chiquillo le digas, oye, tú eres un desordenado. Es como puedes tener esa pieza así, ya, pero córtala. No, mientras vivas bajo mi techo, porque yo soy la persona que entiende, tú no puedes ser así porque tú no puedes ser un desordenado. Ese es el tú. El Ya. yo me siento es decirle al chiquillo en un lugar razonable, en un espacio cómodo y tranquilizador, oye, ¿sabes qué? Mira, yo me siento muy cansado cuando llego a la casa del trabajo o cuando me desconecto del trabajo como el entorno actual. Y necesito sentir que puedo pasar un tiempo contigo. Yo necesito pasar un tiempo contigo. ¿Ah? Entonces, me gustaría que no estuviera tu pieza desordenada porque al final no pasas tiempo conmigo y yo te echo de menos. Que yo te necesito. Ese Es un tipo de cambio de conversación mirada súper importante ese, po. súper Son como antípodas importante, súper de la importante. Y a mí me adicción. porque como tipo de la manera que nosotros vamos entendiendo que es la crianza, por lo menos nuestra generación. ¿Eh? Yo creo que hay muchas otras más que sí, también tienen el mismo Ajá. problema, pero es un problema de nuestra generación y de nuestra cultura. Después vamos a tocar otro programa probablemente y te voy a dar un ejemplo más mayor, pero a mí me ha tocado ver las sesiones, una sesión que a mí me marcó mucho. Yo no es que te vea todas las sesiones, te puedo explicar por qué las vemos, pero estaba la abuela con su nieto y el terapeuta. Entonces el terapeuta le dice, hablemos de algo significativo. Entonces la abuela dice, quiero hablar de lo que me contó la mi Juanita. ¿Y qué le contó la mi Juanita? Preguntó el terapeuta. Bueno, la mi Juanita me contó que tú, le dice el cabro, llevaste, ¿cómo se llama? Compraste marihuana en una fiesta para fumártela. No, dice él, yo la llevé. Eh, eh, bueno, pero es que entonces tenemos que hablar, vamos a hablar de eso. Y yo creo que tú no podías hacer eso porque te estás haciendo daño. Entonces el terapeuta le interrumpe. Quiero que aplique lo que hemos hablado de comunicación. Así que no hable de él, hable de usted. La abuela hace un segundo como la introspección y le dice, yo tengo mucho miedo del adulto en el que te vas a convertir. Qué extraordinario. Extraordinaria, pero la señora extraordinaria, extraordinaria. Y eh, después de 2 o 3 indicaciones del terapeuta, una sesión que dura una hora, 2 o 3 indicaciones el terapeuta le dijo, no, pero pregúntele más porque indague más. Después de 2 o 3, el terapeuta se quedó callado porque la señora cachó que cuando empezó a decir lo que le pasaba a ella y a preguntarle al cabro por qué, el chiquillo le empezó a decir, los problemas que enfrentaba, el miedo que tenía al fracaso escolar nuevamente, el miedo que el papá lo sacara del colegio por el fracaso escolar, la pena que sentía de que su mamá, que no vivía con ellos, hubiera ido a la casa a llevarse a la hermana y no se lo llevara a él. Y le reconoce, y la abuela le dice, ¿tú le habías contado hasta alguien? No. ¿Y por qué no me lo contaste a mí? El cabro callado. ¿Es porque no me tienes confianza? No, no te la tengo. Y se lo contó todo, A ver, se lo perdón, no te dijo escuché eso todo. último. Le decía, no No, te se le tengo dijo, confianza. no tenía, claro, no tenía la confianza para contarte. Ah, mira. Entonces, pero es porque el padre, y además el padre adquirió ese cuidador en el fondo, adquirió esas herramientas, se dio cuenta que con esa forma de diálogo conseguía palabras. Yo desafío a todos los padres, madres y cuidadores de preadolescentes que tenemos 20 minutos viéndonos, a que analicen la última conversación significativa que tuvieron con sus hijos o hijas y se pregunten cuánto rato hablaron ellos y cuánto rato habló el chiquillo.
o chiquilla. ¿Ah? Y vamos a tener poco diálogo. Somos muy monologadores. ¿Ya? Mm, Bueno, y este es programa que enseña estas habilidades, tiene, no sé, 8 de las 12 sesiones entre la práctica y la teoría son de habilidades de manejo y comunicación, y 3 o 2 y media tocan los temas de drogas y de conductas sexuales de riesgo. ¿Y por qué es eso? Porque la base para prevenir no está en que los chiquillos tengan la conciencia del riesgo de las drogas, sino en la manera en que el adulto significativo le transmite eso. te Y, entiendo. la guinda de la torta de este programa, 2 quintos de la torta para entender lo que estamos haciendo hoy día como fundación cuando hablamos de prevención y de basado en evidencia. Uno, este programa tiene 4 estudios experimentales hechos en Estados Unidos que demuestran que cuando tú comparas este programa con los chiquillos que pasaron que no pasaron por el programa, 1 año y medio a 2 años después de la intervención, tú puedes observar que los que pasaron por el programa tienen un 35% menor consumo de marihuana, 40% menos de alcohol, 60% menos de conductas sexuales de riesgo. Es muy significativo y no es a las 12 semanas, es 1 año y medio, 2 años después. Perfecto. Eh, Y lo, no, Segundo, quinta, a ver, no, disculpa, es que no no, te quería no, interrumpir, después vuelvo atrás. Sí, perdón. la segunda guinda de la torta es porque yo pude ver esa sesión, y está aquí el tema. No es que yo estuviera presente, es que todas las sesiones del programa se graban en video, Ya, porque después hay una muestra, se toma una muestra de estas sesiones, y hay una persona que revisa las sesiones contra una pauta para evaluar no solamente el contenido que se vio, sino la manera en la que el terapeuta vio el contenido, y perfecto. le pone una nota. Y los terapeutas reciben retroalimentación en virtud de esa nota. Entonces dice, ¿sabes qué? Te estás desviando, tú no estás aplicando el programa con la fidelidad de la implementación correcta. Ahora, una muestra de los videos que nosotros hacemos la ve Miami. Ya, Y Miami aplica ya, la pauta. Y si la pauta de Miami tiene más de 2 puntos de diferencia con nuestra pauta, hay una reunión para decir, oye, ¿por qué ustedes se están desviando de la fidelidad de la implementación del programa? mira qué ¿Sabes interesante. quién se... Y eso es un control de calidad que nos permite asumir que este programa no solamente es interesante por los contenidos, sino por la manera en que se dicta, que tiene un Perfecto. control de calidad estricto. Ese tipo de programa, este paquete de programa, del cual tenemos otros más en la fundación, eh, es nuestra nueva apuesta. Es la apuesta de los últimos 5 o 7 años, porque es un programa que tiene la evidencia de resultados y tiene una plataforma o control de calidad tal que te permite asegurar que vas a poder replicar ese resultado. Mira qué Y ese interesante. es el desafío que enfrentamos hoy día. No, es que ese punto que tú mencionas es clave, ¿ah? Porque en el fondo, y tu punto de partida era muy bueno. O sea, uno siempre tiene las ganas de ayudar, de colaborar en distintos programas, pero uno siempre se queda con la duda de cuán efectivos son, si realmente están transformando la realidad de las personas o no. Entonces, es un punto, es un eje que me parece absolutamente central y súper claro. Raúl, te quería preguntar a partir de lo mismo que tú estabas mencionando. Por un lado, ¿cómo ustedes determinan cuál es la población objetivo de los programas? Y segundo, los cuidadores, los padres o las madres tienen un rol central dentro de estos programas, muchas veces tú ves que los mismos padres, madres o cuidadores ya tienen un historial que ellos mismos muchas veces han sido vulnerados o están en condiciones de riesgo. Entonces la pregunta es cómo tú transformas a esas personas que son vulnerables en elementos que puedan transformar incluso la vida de su hijo o de los niños que tienen a su cuidado. Es una muy buena pregunta y creo que además apunta al corazón de lo que a mí me ha parecido tan apasionante de este proyecto. Tú me preguntaste cómo llegué. Yo llegué con muchas ganas de cambiar lo que socialmente estaba haciendo. Yo había trabajado 15 años en diferentes instituciones vinculadas a las microfinanzas, que es este sistema que permite entregar acceso financiero a pequeños negocios, que son, o sea, más chicos que lo que uno tiene en la cabeza cuando se habla de las MIPYME. Eh, Trabajé muchos años en eso. Y yo, al cierre de ese proceso, decía que sería muy interesante, pero necesitaba ver otras intervenciones, otra naturaleza. Y tuve la fortuna de que me seleccionaran para trabajar en la Fundación San Carlos, porque
claramente yo no era una persona que viniera con una trayectoria muy formada en los programas e intervenciones que San Carlos hacía. Ya, Me dieron la oportunidad de aprender y lo que quería en ello era que yo pudiera aportar con mi conocimiento en gestión y en liderazgo. Eh, entonces, esa es una primera cosa, pero de las cosas que a mí me parecieron más interesantes y más clave es el hecho de cambiar un segundo la manera en la que vamos a entender cómo vamos a trabajar. Yo te contaba que la Fundación San Carlos de Maipo aborda la prevención y déjame hacer un homólogo con la salud, porque lo tenemos mucho más claro, digamos, aprovechamos la ya, interactividad del medio. perfecto. Te pregunto a ti, Hernán, y a Ya. la gente que nos esté escuchando hoy día, ¿podrías tú decirme un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares? A ver, se me ocurre partir por la alimentación, por ejemplo. Se me Excelente. ocurre la falta de práctica de deporte, el consumo, por Perfecto. ejemplo, de cigarrillos, no sé, ese El tipo de tabaco, cosas. El excelente. tabaquismo, ¿sí? Excelente. Excelente. ¿Ya? Dime un factor protector para no caer enfermo de influenza. De influenza, ¿ya? A ver, a ver, ojalá vacunarte ¡Brillante! O sea, antes de que brillante. empiece la temporada y, Brillante. y si tú sabes que hay alguien que está contagiado, evitar el contacto con esa persona. Brillante. Ahora, te voy a dar otro que me gusta mucho. Y si yo te dijera la alimentación, ¿La qué? tú me ¿Perdona? dirías que es un factor, la alimentación, también me dirías que es un factor protector, ¿verdad? Sí, 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 Ya. seguro. Y si te dijera el deporte, también es un factor protector. Para la influenza me estás preguntando. Sí, sí. Sí, también. Sí, Y pienso si que te sí. dijera no consumir tabaco, evitar el tabaquismo, también sería un factor protector, ¿verdad? También, yo lo entiendo así. También, yo también lo entiendo así. Es ¿Ya? más, vamos a hablar de la diabetes, ¿De acuerdo? la alimentación, Clave, el deporte, clave. ya, muy bien. Fíjate cómo aquí hay dos grandes cosas que vamos a aprender de este ejemplo de la salud. Primero, las, yo estoy usando la pieza que usa mi hijo, entonces está reclamando aquí que lo deje pasar. Por supuesto, pero por eso la gracia del fondo virtual, para todo lo que están viendo, tiene la doble gracia de ser muy agradable a vista y de evitar que vea la gente que entra y sale de la pieza. Entonces, eh, dos temas claves en el tema salud. Primero, que tú y yo entendemos que no necesariamente quien fuma va a tener un infarto, pero te aumentan las probabilidades. Es una ¿Ya? gestión del riesgo, por eso se llaman factores de riesgo. Apuntan a la causalidad, pero no son causales como una pieza de un que bota otra. Son causales porque te aumentan las probabilidades. Y eso es un tema, es un manejo de complejidad significativo, porque significa cambiar un poco el enfoque con el cual tú vas a abordar la intervención. Sin embargo, el hecho de trabajar los factores de riesgo y los factores protectores ha sido la gran revolución de la medicina en casi todas las patologías. No son los tratamientos, son las prevenciones, es la prevención. Perfecto. Y lo Perfecto. segundo es que un mismo factor de riesgo impacta múltiples problemáticas. Eso es súper interesante. La Ya. multidimensionalidad que tiene. Sí. El problema es que para las enfermedades de la conducta, como son el consumo problemático de drogas, las enfermedades de la conducta y el desarrollo, el consumo problemático de drogas, la violencia, la delincuencia, la deserción escolar, la sexualidad riesgosa o la depresión y ansiedad, para estas conductas, incluso la ideación suicida, eh, el pensamiento extremo y radical, la situación de calle, para esas conductas no tenemos aquí, como tú los tienes y como la gente que nos escucha lo tiene, el concepto de cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores protectores y dónde ir a buscarlos. Ni Ya. tampoco sabemos y entendemos que esos factores de riesgo puedan tener multi-impactos, Mm, multicausales. Eh, si yo te digo que, yo te voy a contar, los factores de riesgo tú los puedes encontrar en diferentes elementos del ecosistema del adolescente, en la comunidad donde él se desarrolla, y donde, por ejemplo, comunidades poco organizadas, desestructuradas, con esta sensación de impunidad, de desorganización, personas que se mueven mucho de una comunidad a otra, que pierden sus vínculos, pero también pierden sus redes, eh, y la situación de las comunidades que avalen o garanticen el acceso a tráfico, a armas, todo eso son factores de riesgo, pero no de ujú. todas las conductas. Hay conductas que no se impactan con eso. En un nivel más cercano, a nivel de la escuela, como una gran comunidad, hay una serie de factores protectores y de riesgo
impactan transversalmente la situación de los chiquillos. O sea, una de las cosas que me impresionaba era ver cómo el fracaso escolar temprano es un factor de riesgo de prácticamente todas las conductas que yo te conté. O sea, tú previenes drogas si tú logras que los chiquillos no repitan. Ya, ya. Pero eso no lo tenemos en la cabeza en general. Sin embargo, existe muy buena evidencia que señala que eso es así. Y después tú tienes a nivel de la familia, y también increíblemente impactante en la realidad de los chiquillos, la manera en que los papás tengan, la conducta anterior o favorable de los padres hacia la conducta, padres que en el fondo son favorables al consumo de drogas, tienen mayor riesgo de que sus hijos consuman. Y después te encuentras cosas como el manejo familiar, si tus padres están o no involucrados, si establecen castigos razonables, si establecen y definen adecuadamente las expectativas con sus hijos, si hay mucho conflicto entre la familia, si los padres pelean mucho entre ellos, el riesgo de que los chiquillos desarrollen alguna de estas patologías aumenta. Ya, Independiente que no peleen con ellos, con los niños, digamos, pero si pelean entre ellos, padres con pareja, la pareja entre sí, o padres con abuelos, eso genera problemas y esa problemática interna aumenta los estresores y aumenta los riesgos. Y a nivel de los individuos, sus propias características, rebeldía, oposicionismo, aumentan ciertos factores de riesgo. Entonces, nosotros decimos que la clave aquí es trabajar los factores de riesgo para justamente generar el impacto en el desarrollo del niño, niña y adolescente. Entonces, voy a responder ahí tu pregunta. No es que nos estemos seleccionando especialmente a un perfil de niño, niña y adolescente. Lo que nos interesa es seleccionar los perfiles de las familias para adecuarnos al factor de riesgo que esas familias presenten. te entiendo. Ahora, aquí viene el segundo paradigma, que se llama en ciencias de la prevención, que es todo un área del desarrollo que yo no conocía hasta hace 4 años y que en Estados Unidos y en otras partes del mundo tiene algunos doctorados incluso disponibles. Ya, Dentro de esta ciencia de la prevención se habla de la paradoja de la prevención. ¿Cómo es así? En general nosotros estamos acostumbrados a intervenir al segmento de más alto riesgo de la población, y te hago esto porque es un segmento chiquitito dentro de la torta. ya, Intervenimos a ese segmento porque es el que tiene alto riesgo. O sea, no sé, uno de cada 3 de ese segmento va a desarrollar una patología. Ya. Pero eso será, no sé, el 5% de la población. El 95% de la población tiene factores de riesgo más bajos, ¿de pero acuerdo? es el 95%. Si solo el 5% de ese 95% desarrolla la patología, son más casos que el tercio de los que tienen alto riesgo. Oye, qué interesante ese punto de vista. Me Entonces, acabas de abrir los ojos, Raúl. Nunca lo no, había sí, pensado así. es que yo tampoco, para mí también ha sido un descubrimiento en los últimos 4 años. Y cuando tú entiendes eso, entiendes por qué las vacunas son para todos. Es cierto, a veces tienes que Mm, vacunar a algunos sectores de más alto riesgo, pero no son, esos sectores de alto riesgo no son 3 o 4 personas. En lo que viene el COVID son 5 millones de personas, porque tienes mm, que generar una amplitud importante y ojalá fuera universal. Ajá. Y por eso en el fondo que muchas veces en la prevención se habla de 3 niveles: la prevención universal, la selectiva y la indicada. La universal es la que cubre a todas las personas y es la que hace que todos los factores de riesgo disminuyan para todos. ya. ¿Ah? Y esa es probablemente una de las más importantes para trabajar las problemáticas de la población, porque las personas que desarrollan las problemáticas de la conducta van a surgir, por supuesto, de los que tienen más riesgo, en un porcentaje amplio de ese grupo, y un porcentaje muy reducido de los que tienen muy poco riesgo, pero como esos son muchos, van a aportar muchos casos a la población. Por eso que tenemos que abordar la prevención universal. ¿Ah? La selectiva y Perfecto. la indicada requieren en el fondo apreciaciones y focalizaciones más específicas y tratamientos mucho más complejos. Ahora, la otra gracia de la prevención universal es que es mucho más simple. ¿Tú cachai cuál es el mecanismo más efectivo que existe hoy día para tratar el COVID? Aprovechando la contingencia, lavarse las manos, ponerse mascarilla. Son Ya. son, esos son medidas de prevención universal, muy simples, muy baratas. Y que El todo el mundo mecanismo de las puede prevención, hacer, o prácticamente todo el mundo las puede hacer. Claro. exacto. Entonces, en cambio, un sistema como la vacuna, que es un sistema de prevención, por así decirlo, selectivo, donde tú ya tienes un grupo de gente que te interesa que se vacune, pucha, es increíblemente más caro.
Y de hecho, hoy día no está Impresionante. disponible para ninguno de nosotros, por lo demás. Así, tal cual. Entonces, haciendo el homólogo, nosotros, por ejemplo, en ¿Ya? Familias Unidas, que te comenté como programa, es un programa de prevención, ¿cómo se llama? Ellos determinan que es más bien como de los creadores, prevención, digamos, universal selectiva. Yo lo que he visto, en mi opinión personal, es que es un programa más bien de prevención selectiva o indicada, funciona muy bien con familias que tienen un conflicto importante y puede transformar su vida. ¿Ya? Em, pero tú puedes tener programas de prevención universal mucho más sencillos. Hay un programa en Estados Unidos que se llama Guiding Good Choices. Nosotros estamos muy cercanos a los creadores, hemos trabajado con ellos en algún minuto. Y el Guiding Good Choices tiene 5 sesiones y ¿Ya? lo puede dictar una persona que no sea profesional. No necesita esta como sesión compleja entre el terapeuta, el padre y el hijo, porque ese programa consume una cantidad de recursos mucho más significativa. El Guiding Good Choices es mucho más ligero. 5 sesiones, 2 horas cada uno, dictado por una persona que no necesariamente es un profesional del área de la salud, eh, pero los conocimientos que te deja el Guiding Good Choices son útiles para la gran mayoría de la población. Ojalá todos pasaran por el Guiding Good Choices, Perfecto, porque permitiría perfecto. tener esa base que necesitamos. Oye, Raúl, qué interesante todo lo que estás contando. Y uno se pregunta, o yo me pregunto por lo menos, todo esto que tú estás mencionando es algo que se debería estar viendo a nivel como de políticas públicas. Porque en el caso de usted lo encuentro extraordinario como iniciativa de una fundación. Y para mí todo lo que tú estás mencionando es bien revelador y es bien novedoso, ¿ya? No me parece haberlo escuchado a nivel como de políticas públicas, a nivel de Estado, digamos. Quizá es por falta de conocimiento mío también. Pero ¿en qué medida el trabajo que ustedes están haciendo se articula en el fondo con políticas públicas a nivel nacional o a nivel al menos comunal? Porque tú hablabas también de las comunidades, que parecen ser como la gran fortaleza de todo el sistema. Uno ha visto, y voy a retomarlo, el parangón que tú estás haciendo con el COVID. Uno ha visto lo efectivo que han sido, por ejemplo, las iniciativas de los municipios, impulsados por los alcaldes, en relación al COVID. Y pareciera ser que también hay algo parecido en este tipo de programas que ustedes están impulsando, o me equivoco en eso, no sé. A ver, déjame responderte la pregunta que tiene varias capas. ¿Ya? Eh, la primera, yo creo que efectivamente no estás completamente equivocado cuando planteas que aquí hay algunos desafíos que la política pública no cubre. ¿Ya? Pero para bien, te puedo decir que hay una parte del tema en la cual sí estás equivocado. ¿Por qué elegimos el ¿Ya? Familias Unidas? Porque el Familias Unidas ya lleva varios años de adaptación en Chile, hemos ido adaptando el programa a la realidad chilena. Déjame contarte una anécdota al respecto, que es muy divertida, pero como te comentaba, el Familias Unidas trabaja el tema de las conductas sexuales de riesgo. Entonces, la gente de Miami, cuando partió el programa, nos decía, mira, una de las cosas que mejor funciona es que ustedes le hagan hype a la sesión ¿Qué es que lo vamos a que hablar es de eso? sexualidad. El hype es como el generar cierta expectativa significativa de lo que va a ocurrir. Ese ¿Ya? es el hype. Entonces, hay hype en las redes sociales cuando se filtra las especificaciones de un nuevo teléfono, cuando empiezas a levantar la expectativa, mira qué bien, Perfecto, ¿ya? Entonces perfecto. nos decían, oye, digan a la familia, y ya viene la sesión 7, donde vamos a ver el tema de sexualidad, no se la pierda. Y así nosotros íbamos levantando, esta fue la primera vez que hicimos Familia Unida. ¿Ya? Adivina cuál fue la sesión que tuvo la menor asistencia histórica del Familias Unidas en La de Chile. lanzamiento, la del hype. La del hype, la sesión de sexualidad, no vino, no sé, creo que vino como 50% de los asistentes, 40%, fue un total fracaso, considerando que es un programa que tiene altas tasas de participación de familia, digamos, nosotros estamos sobre el 70%, lo que en general para intervenciones familiares es muy alto. Mucha gente dice, no, las familias no participan, nosotros tenemos 70%, y no es milagros, hay cosas que hacemos para lograr eso. Eh, Perfecto. pero esa sesión fue un desastre. Y ahí fue cuando entendimos que el chileno es muy pacato en esto, le cuesta mucho el tema de la sexualidad, es muy cerrado, y por lo tanto había que abordarlo desde otra perspectiva. Entonces, a la sesión siguiente hicimos la correspondiente adaptación cultural y le decíamos a la gente, mira, viene la sección de sexualidad, no se preocupe, vamos a respetar la visión de cada uno, y aún así es la sesión que más cuesta juntar a la gente. ¿Ya? Eh, pero mejoró la asistencia por lo menos.
Entonces, te habla que efectivamente había un tema de nuestra cultura. Ahora, aprovechando de colgarnos en ese problema de la cultura y de la adaptación. Nosotros hemos ido avanzando en la adaptación, le hemos piloteado varias veces, hemos hecho incluso ejercicios para aumentar la productividad de los terapeutas para que puedan tomar más grupos y con eso bajar el costo del programa. El año 2018, la Subsecretaría de Prevención del Delito se interesó en el programa y nos dijo qué les parecería si nosotros hiciéramos un pilotaje ya a nivel gubernamental. Y durante el 2019 y el 2020 nosotros hemos trabajado con el SPD. Y el SPD lo que quiere es montar un sistema que ellos denominan lazos, es un A sistema que ver, hoy día existe. perdón, Raúl, perdona mi ignorancia. ¿Qué es lo que es la CPE? La SPD es la Subsecretaría de SPD. Prevención del Delito, Ya, SPD, de dependiendo acuerdo, del Ministerio del Interior. de acuerdo. Y entonces, cuya subsecretaria es la señora o señorita Catherine Martorell, que también aparece mucho ahora vinculado a Perfecto. los temas de COVID. Ya. Y ellos montaron el sistema Lazos. Y el sistema Lazos lo que consiste es en un sistema preventivo para las problemáticas de delincuencia que tiene 4 componentes. Un componente diagnóstico, donde se determina cuál es la problemática que la familia enfrenta, y 3 componentes de intervención: triple P, Familias Unidas y terapia multisistémica. Los 3 programas que nosotros terminamos basados en evidencia, con múltiples estudios a nivel mundial para demostrar su efectividad y, ¿cómo se llama? Y que se aplican en diferentes niveles de riesgo. Triple P para la prevención universal, Familias Unidas para la prevención selectiva y terapia multisistémica, que es mucho más complejo y demandante, para la prevención indicada para las problemáticas mayores de trayectoria delictual. Y es, diría yo, uno de los sistemas más innovadores y más, eh, pero no solamente innovadores, sino que más interesantes de la perspectiva de prevención que existen hoy día en Chile, porque está completamente basado en evidencia, porque todos los programas tienen altos estándares de evaluación, porque además tienen altos estándares de calidad y monitoreo, y porque además es un sistema que ha ido sobreviviendo de gobierno en gobierno. O sea, la terapia multisistémica, que es el componente que ha sobrevivido más tiempo, partió en el primer gobierno de Sebastián Piñera, continuó en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y continuó en el tercer gobierno de Sebastián Piñera. Yo Ah, creo qué que en ese sentido es interesante. una iniciativa muy interesante que debe ser monitoreada, y hay algunos servicios públicos como el Senda, que empezó también a pensarse desde esa lógica. Ellos quieren también instalar un sistema similar vinculado a la prevención del consumo de sustancias, y licitaron su programa de prevención universal, selectivo e indicado, más vinculado al tratamiento. Nosotros nos adjudicamos la implementación del programa de prevención selectivo, que se llama PMTO, Parental Management Training Oregon Model, ¿Ya? del PMTO, y el ¿Ya? PMTO se focaliza en las habilidades parentales, pero de los niños entre 9 y 12, que son distintas habilidades parentales a las de los niños entre 13 y para adelante. Entonces, uno ve aquí al sector público empezando a mirar que es necesario tomar este tipo de programas que van a asegurarte su estándar de calidad futuro para montarse en la problemática pública. ¿Dónde está el Y problema que perdona, no vemos? ¿Dónde? no, pero disculpa que te interrumpa, pero lo que me parece interesante y que algo que me gustaría relevar es lo que tú dices, que es de la constancia, de la persistencia en el fondo de los programas. Porque algo que uno ve empíricamente en el fondo es que hay cambios de gobierno y cambian programas, se cambian políticas públicas. Entonces, este caso o este ejemplo que tú estás mencionando resulta súper interesante, porque te permite tener una visión respecto del tema y que tú la perpetúas en el tiempo con tal de empezar a ver si realmente son efectivas, si tienen una buena implementación, si tienen resultados significativos. Así es. Ahora, Mm. eh, aquí hay varias cosas que están dentro, varias capas también que están dentro de lo que tú acabas de comentar, que yo necesito debridar. No sé si es la Vamos. palabra correcta, pero al menos necesito pelar, digamos. Primera parte que me parece súper relevante y que termina con lo que decías antes. Hay un punto ciego del gobierno todavía, a mi parecer, y del Estado, y de nosotros como país. Si uno habla de salud física, en lo que es salud física, el Ministerio de Salud es hegemónico, no existe el Ministerio del Riñón, ¿me entendés? Eh, Sin embargo, cuando hablamos de la salud mental y de la salud del comportamiento, estamos muy compartimentalizados. Entendemos Ya, que la salud mental y el comportamiento más bien parece ser un tema de decisiones de las personas, y por lo tanto deben ser sancionados en ese ámbito.
Entonces, si tú quieres hablar de delito, es de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero si quieres hablar de consumo, es el SENDA. Y si quieres hablar de salud mental, depresión, ansiedad, ahí parece que sí entra el Ministerio de Salud, pero en una cobertura muy pequeña. Lo que Es yo manejo es que tangencial. el 6% de la gente que necesita tratamiento en Chile tiene tratamiento. Ya. Eh, Y perdona, y y además tú hablabas, a ver, le hiciste hincapié a la palabra sanción. O sea, además siempre esto está vinculado al tema de la sanción más que el tratamiento o de tratar de cambiar y una que hablar de conducta. y que hablar de prevención. En el fondo hay mucho, también diría, hay mucho juicio, mucho juicio. Ya, Entonces, eh, ahí tenemos un desafío, porque además las problemáticas son las mismas. Lo mismo que nos pasaba con el ejemplo de las enfermedades que te comentaba antes. Si los problemas de manejo parental impactan en el consumo de drogas, en la violencia, en la deserción escolar, en todos esos espacios impactan. Entonces, necesitamos empezar a pensar, y yo creo que ahí hay un primer atisbo interesante en la subsecretaría de la niñez, en cómo abordamos las problemáticas del desarrollo que van a tener múltiples impactos positivos y no en los problemas, porque en su prevención terminamos duplicando, triplicando los esfuerzos o no abordándolos. qué interesante. Esa es una primera cosa. Pero la segunda cosa tiene que ver con cómo nos aseguramos de los resultados. Yo creo que ahí hay un tema, un mensaje que no puedo dejar de comunicarle a la gente que nos escucha. Estamos súper acostumbrados a que en el mundo social nosotros deberíamos medir las cosas por lo que observamos después de las intervenciones. Eh, yo te pongo un ejemplo súper interesante. Nosotros hemos empezado esta increíble conversación, que te agradezco infinitamente, hace casi ya 40, 45 minutos, ¿verdad? Va a durar una hora y fracción. Eh, la gente que nos vio, vamos a hacer un pequeño experimento, la gente que nos Ujú. vio puede medir su edad cuando empezó esta sesión y cuando termina. Si la vieron de corrido, van a darse cuenta que envejecieron una hora. Ya, Por lo tanto, si yo comparo mi edad al principio con la edad que tengo al final, voy a concluir que envejecí una hora. Por lo tanto, la razonable y lógica conclusión es que los podcasts de Hernán envejecen. ya. Son los responsables del envejecimiento. Yo envejecí una hora porque vi un podcast, Me está haciendo ¿ya? sentir responsable. Bueno, voy a aliviar tu responsabilidad, porque si tú vas a buscar a nuestras respectivas esposas que en este minuto no están viendo el podcast, o no, si no las han visto porque les da lata ver a sus maridos hablar de las mismas cosas, entonces van a darse cuenta que ellas envejecieron la misma hora igual. Por lo tanto, comparadas con esa intervención, no podemos responsabilizar al podcast. Ahora, esto es un ejemplo súper burdo, tú me dirás, Raúl, sí está bien, pero interesante esto como tú muestras que si yo no comparo con un grupo realmente comparable, no puedo responsabilizar la intervención de su resultado. Ujú. Fantástico, pero en mundos sociales es mucho más fácil de ver. O sea, es como me dijo una persona el otro día, si el mundo social, que era su creencia antigua, en el mundo social creíamos que lograr la transformación era como dispararle a un elefante en un pasillo. O sea, de una parte le vaya a dar. Eh, pero lo que pasa, déjame darte este segundo ejemplo que es maravilloso, deserción escolar. Hernán, y todos los que nos escuchan, imagínate que tú eres el rector de un colegio que presenta 55% de, eh, cosas más de presencia de victimización. Tú le preguntas a los niños y el 55% de los niños declara que ha sido víctima de violencia en cuarto básico. ¿Ya? Ya, ¿de acuerdo? Ya. Es un colegio de alta vulnerabilidad. ¿Ok? Llega un consultor, ingeniero eléctrico, que trabaja ahora en programas sociales, y te ofrece, Eso es muy raro. Después te voy a hacer una muy raro, pregunta. muy raro, de acuerdo, y Dale. llega este consultor y te ofrece un programa que es capaz ¿cómo se llama?, de terminar con el bullying y bajarlo del 55, esta victimización, al 45 cuando los niños empiecen quinto básico. Entonces, pero vale X. Y llega otro consultor que te dice, mira, yo te lo puedo bajar del 55 al 50, pero vale la mitad. No, perdón, vale un tercio. Ya. ¿Cuál de los dos hacemos? Joder, qué difícil. Qué difícil. Rápido, elija uno.
Deme una respuesta para que aprovechemos el tiempo, A juro. ver, yo pienso que debería siempre optar por la que tiene como mayor incidencia, en definitiva. Es una gran observación. Bien, es una respuesta súper razonable. Ahora, el ¿Ya? gran problema es que el bullying, según las encuestas de bullying que existen en Chile, en los colegios de alta vulnerabilidad está más o menos por ahí por el 50% y baja solo, sin hacer nada, al 35% en quinto básico, ¿Ya? por el puro hecho de que los niños maduran. Ah, O sea, mira. los dos consultores te ofrecieron programas que aumentan el bullying, ¿Ya? ¿Ya? Te porque te lo entiendo. bajaba uno de 55-50 y el otro de 55-40. Los dos te aumentan el bullying, porque el bullying solo, sin hacer nada, llega a 35. En el fondo, nosotros tenemos que evaluar las políticas sociales con estándares de calidad similares a los que se evalúan en medicina. En medicina, el paracetamol se le hizo estudios de estudios clínicos, aprovechando los que están tan de moda el COVID, fase 1, fase 2, fase 3, con seres humanos en grandes números, y en esos estudios se logró demostrar que ese compuesto químico generaba una disminución del dolor de cabeza y de otros dolores en comparación con gente que tomó un placebo, que no tenía idea que no estaba tomando paracetamol, y que estadísticamente era exactamente igual al grupo que lo tomó. Perfecto. Pero nadie está midiendo a la gente que hoy día toma paracetamol para preguntarle si le bajó el dolor de cabeza. Mm, Lo que esté preocupados es que la composición química de esa pastilla sea exactamente la misma que cuando se hizo el estudio. te entiendo. Ya, en el mundo social estamos acostumbrados a que tenemos que medir cómo estaba la gente al principio y cómo está la gente al final. O sea, en un programa preventivo que tiene que instalarse hoy para medir resultados en un año y medio más, ¿cómo hacemos eso? No es el punto. El punto es que yo una vez hago la evaluación de un año, a un año y medio, 2 años, a 9 años si quiero, para ver cuál es ¿Ya? el impacto. Y ¿Ya? después me preocupo que el programa se replique bien y me enfoco en el proceso. Te entiendo. Te entiendo. Ajá. O si no es Y como eso, inventar la rueda 1000 veces, en definitiva. y además sacar conclusiones erróneas, porque no vas a tener un punto de comparación apropiado. Perfecto. Qué buen punto, Raúl. Qué buen Es que es punto. muy, sí, y tiene que transformar nuestra manera de hacer políticas sociales. Totalmente. Súper interesante. Súper interesante. Oye, a ver, a partir como de estas capas que estábamos hablando, tú mencionaste en algún punto el rol de la comunidad. Pareciera ser que la comunidad sana en el fondo permite el desarrollo de todo el grupo humano de manera súper adecuada. Eh, te- en uno de los podcasts anteriores, hablando con un profesor de arquitectura de la universidad, imagínate, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero él mencionaba la experiencia que habían tenido con los talleres de Chiloé junto con las comunidades chilotas. Y en el fondo, con lo que yo me quedé de eso, es que Chiloé puede ser por el hecho de estar aislado o por la escasez de recursos, no sé, pueden haber múltiples explicaciones. Pero tiene esa característica de que hay comunidades que están muy sanas en términos de que se reconocen como comunidades. Existe el concepto de la minga, que es un concepto solidario en el que todos se ayudan. Y es un modelo que pucha, dan ganas de seguir como país también. Po. Entonces, lo que te quería preguntar es cómo se consigue llegar a ese punto, como de comunidades que entiendan que apoyándose, que reconociendo al otro, pueden favorecerse como sistema, como conjunto. Fíjate que voy a partir bien atrás, aunque muchos de los elementos que voy a decir lamentablemente ya no tienen el soporte científico de otros que he dicho hoy día. ¿Ya? Ajá, van a ser más bien juicios míos, pero eh, yo imagino que muchos de los que nos escuchan, no sé si tú tuvieron la oportunidad de leer el Homo Deus, el ¿Ya? libro de Yuval Noah Harari, eh, que es un bestseller muy entretenido, además, muy bien escrito. Y en el Homo Deus, una de las cosas que mencionaba el autor era que eh, bueno, los seres humanos somos bastante primates en nuestro desarrollo, somos seres que necesitamos la interacción. Yo soy firme creyente de eso
Y lo que sé, la evidencia que tengo para sostenerme en eso son, por ejemplo, el tamaño del cerebro que está, perdón, el tamaño, la porción del cerebro que está orientada al reconocimiento de las emociones del otro es gigantesca. La necesidad que tenemos de contactarnos, de encontrarnos, es muy grande. ¿Por qué nos gusta dormir al lado de nuestras parejas? Es porque probablemente evolucionamos durmiendo todos en la misma caverna. No Ujú. teníamos piezas. ¿Ah? Y eso, esa cercanía nos mantuvo seguros durante todos los años en que evolucionamos. Son elementos muy básicos de nuestra programación individual. Y necesitamos vivir en comunidad. Entonces, las comunidades que no se reconozcan son solamente, a mi parecer, estados imperfectos que el ser humano no quiere tender. El ser humano quiere tender al encuentro. Por lo tanto, cuando tienes comunidades que están desarticuladas, desencontradas, eso es lo anómalo. Lo normal es que se encuentran. Tenemos que propiciar las condiciones para el encuentro. Y probablemente por eso es que hay sistemas que van desarrollando el encuentro comunitario y encuentran rápidamente eco y sintonía. Eh, Nosotros tenemos un programa, un sistema de trabajo que se llama Comunidades que se cuidan, Community Self-Care, nuevamente modelo anglosajón, desarrollado por la Universidad de Washington en Seattle, que tiene también una altísima evidencia de resultados y que en la prevención de las mismas problemáticas que comentamos, y que lo que hace es articular a la comunidad, gobiernos locales, privados y públicos, en torno a la idea de cómo prevenir las problemáticas de sus niños, niñas y adolescentes. Y lo que uno va encontrando en comunidades tan distintas como las chilenas o las norteamericanas o las australianas, suecas, húngaras, brasileras, colombianas, indias, que están implementando algunas etapas de comunidades, es justamente una percepción similar de que tú le levantas esta inquietud a las personas y las personas reaccionan muy rápidamente en pos de articularse, unirse y buscar soluciones, porque se quieren encontrar, Ujú. porque nos necesitamos muy profundamente. Eh, entonces, yo diría que la clave como en muchas cosas, ¿ah? Me gustaba mucho la metáfora que colocaba, hay que hablar de autores y libros, porque uno se ve mucho más sabio, ¿sí? ¿Ya? Que hablaba Peter Senge en sus libros del, de las plantas y el crecimiento. O sea, si uno nunca logra que la planta crezca gritándole crece, ¿ya? Pero las plantas crecen gracias a los jardineros, que preparan ambientes apropiados para su crecimiento. ¿Ah? Y creo que esos son los puntos que uno tiene que buscar. Sí. Y en la comunidad o en la familia, que es otro tipo de comunidad, o en la escuela, que es otro tipo de comunidad, los contactos y la preocupación por el otro surge espontáneamente cuando tú logras sacar las capas que obstaculizan ese vínculo. Hay un programa muy interesante en la Universidad de Miami que se llama BSFT, Brief Strategic Family Therapy, y el autor José Chaposnik define el programa como un programa que es un programa de amor, decía él. Nosotros nos vamos a encargar de que las familias puedan volver a encontrar el amor que tienen, sacando todas las capas de ira, resentimiento y odio que les impiden darse cuenta de cuánto se quieren. Qué extraordinario. Así Qué que yo creo que ese extraordinario. es el tema, ese es el secreto. Mm. No creo que el tema sea tanto de cómo recuperamos cosas, sino de cómo permitimos que lo que está esperando latente pueda aparecer. Oye, qué buena explicación esa, Raúl. Me encantó, me encantó. Es profundamente poética y no, de verdad, y vuelve como a la esencia de nuestro ser también, pues. Y darnos cuenta en el fondo que de repente no necesitamos complejizar tanto las cosas, sino que relevar lo que está, como bien tú dices, latente, pues. Ayudar a que las semillas germinen, en definitiva. ¿Mm? Ahora, ahí en ese contexto, y te voy a decir, yo me siento muy privilegiado en algunas cosas, bueno, me siento muy privilegiado en casi todo, digamos, pero una de las cosas en las que me siento privilegiado es en tener esta óptica entre la ciencia dura y la no tan dura, como por decirle, pero para mi gusto son como, simplemente son, tú ves una flor y la flor le puedes decir flower en inglés o flor en español, que son los idiomas que manejo, ¿no? Pero, pero es la misma flor, la misma esencia. ¿Ah? Y la realidad tiene estas múltiples esencias, la esencia que tú ves de la psicología, de la psiquiatría, de la antropología, de la ingeniería, eh, pero la realidad necesita ser vista por distintos idiomas, porque además todos hablamos distintos idiomas y porque es la única forma de lograr acercarnos, aunque sea un poquito, a la esencia de esta realidad.
Y yo me siento privilegiado porque tuve la oportunidad de ir viendo el mundo de estas diferentes ópticas. Em, y me da la sensación que necesitamos poder ver esas ópticas para poder ver realidades que si no nos es imposible de ver. Y una de las realidades que es importantísimo incorporar es que aun cuando necesitamos destacar esta esencia, necesitamos hacerlo con ciencia. Mm, Eh, y aquí las dos conciencias, ¿ah? La conciencia de que necesitamos el estudio del conocimiento científico, de lo contrario vamos a seguir haciendo cosas que no sabemos para dónde van, que es la gran realidad con la cual vivimos. ¿Ah? Y no, curiosamente es tan parecido al tema de hacerlo con ciencia, o sea, con conciencia, con la conciencia de lo que hacemos, entendiendo y poniendo nuestro foco en el hacer. ¿Ah? El ser humano está condenado en su evolución, a mi parecer, no necesariamente por el aprendizaje que tiene, por cuánto se separa, sino por no ser consciente de lo que está haciendo. ¿Ah? Y esa conciencia necesita ciencia y necesita conciencia. mm. Y es en la medida que sumamos estas dos cosas que nos podemos transformar en una especie distinta. ¿Ah? Y si no, somos simplemente el devenir de la ola de la evolución, el siguiente paso para que pasemos nosotros y vengan las cucarachas. Claro, eso que tú mencionas es súper interesante. Yo se lo he escuchado en otras palabras a Gastón Soulet, que en el fondo él habla de que se requiere como este cambio de conciencia y cambio de paradigma, pero partiendo de la conciencia humana. O sea, en el fondo, y eso nos permite realizar transformaciones en el mundo concreto mayores, po. O sea, en relación a cómo nos relacionamos entre seres humanos, cómo cuidamos nuestro planeta. Parece que esa es una clave de lo que está por venir, ¿eh? Absolutamente. Nosotros tenemos un solo programa, bueno, tenemos más de uno, pero creo que tenemos, en el área que manejo yo dentro de la fundación, hay solo un programa que es inventado por nosotros. Todo el resto han sido programas que estamos adaptando desde fuera. Y ese programa se llama Saliendo Aprendo. Y ese programa lo que busca es enseñar el respeto a través de las habilidades socioemocionales en la escuela y el cuidado del medio ambiente. Y la profesora que está a cargo de este programa dijo una frase una vez también me tocó mucho, que me dijo, el respeto se aprende como se aprende a sumar. ¿Ya? Hay que enseñarlo. Y ese respeto por ti mismo, por los demás y por tu entorno, tienes que aprenderlo para hacerlo consciente, para ponerlo en práctica. ¿Ah? Entonces, yo creo que ese es como el camino, digamos. Perfecto. Oye, Raúl, te quería hacer otra pregunta, que era como la pregunta inicial. ¿Cómo llega alguien como tú, que de formación profesional estudiaste una cuestión nada que ver, estudiaste ingeniería civil electricista? ¿Qué te llevó a vincularte por la preocupación del desarrollo social, de la superación de la pobreza, como por estos aspectos que uno relaciona más bien a disciplina humanista? ¿Qué fue lo que te transformó en definitiva? Um, yo diría que hay varios tópicos, no sé si cuánto han formado historia, pero creo que todavía sigo bastante cuadrado, me encanta la ciencia, es un tema que me apasiona increíblemente. Sí, no me siento tan transformado. Quizás sí, por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de estudiar ingeniería, estaba enamoradísimo de la ciencia y quería dedicarme a eso, digamos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y la maduración de lo que yo sentía era mi vocación social, aparecía y surgía a partir de la única superstición que acepto, que es mi vida, digamos, que es el catolicismo, eh, el, y que es muy significativa para mí hasta el día de hoy. Yo sentía que había un llamado distinto a colaborar y yo no lograba juntar estos dos mundos. Hoy en día probablemente hay formas de juntarlo muy importantes, yo diría que incluso esenciales para la realidad mundial. La gente está desarrollando tecnología eficiente y amigable con el medio ambiente, está haciendo un aporte increíble. Pero en ese mundo yo no lo veía. Entonces, tuve la oportunidad de hacer algo muy parecido al Servicio País, pero que dirigía a la comunidad de vida cristiana vinculada al Colegio San Ignacio y a los jesuitas. Y lo hacía esto en un pueblo que se llama Curanilahue, que queda en la octava región hacia adentro. Ahí yo viví y trabajé un año Ujú. como ingeniero de un proyecto vinculado al hogar, bastante alejado de todas maneras de la ingeniería eléctrica, pero interesante en el fondo aportar desde esta lógica distinta. Yo ahí trabajé con abogados y con asistentes sociales. Era muy entretenido porque en el fondo era la primera vez en que yo me alejaba del mundo completamente
ingenieril, tal cual que ha estado metido de cabeza durante toda la formación. Y fue muy bonito, por ejemplo, aprender a planificar de un asistente social, aprender a visualizar cosas distintas del mundo. Eh, yo creo que ahí hay dos elementos muy importantes. Cuando yo estaba tratando de ver si me iba a trabajar a este proyecto, un amigo mío me invitó a ir un día para allá, a Curanilahue, a conocer, a ver, a lo que me podía meter, digamos. Entonces, cuando terminó el día, me dijo, Raúl, ¿qué es lo que viste tú aquí? Esto es un amigo común que tenemos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, este amigo me dice, yo le dije, bueno, yo lo que vi fue una ciudad que se quedó, un pueblo que se quedó sin trabajo, que no tiene de dónde sacar su sustento. La minería del carbón se acabó, la forestal no dan abasto. Entonces me dijo, mira qué interesante, porque cuando yo llegué acá, yo vi un pueblo que se quedó sin tierra. No tienen sus derechos de dominio, todo esto son tomas. Es lo que yo veo desde mi ámbito, desde mi conocimiento, y tú ves otra cosa. Raúl, hazte responsable de lo que ves. Y yo creo que fue demoledora, digamos, la frase para mí. Eh, y durante el año que estuve allá logré entender cómo podía hacerse la conjunción entre la ingeniería eléctrica y la ingeniería y el desarrollo social. Me acuerdo haber estado caminando por Santiago, así cuando logré esa conclusión, y la conclusión fue, no se puede. Eh, hay que, Es hay que improbable al elegir. menos. ¿Ah? Claro, o sea, quizás en algunos lados, pero por lo menos donde yo estaba viendo no se podía y había que elegir. Y fue liberador, fue súper liberador. Dejé de tratar, también como entendí que quizás probablemente es un tema que tenemos nosotros también como generación, esta como sensación de que la libertad es la posibilidad o disponibilidad total de todas las opciones, no la necesidad imperiosa de elegir por una y vivir con sus consecuencias. Eh, y yo creo que fue súper liberador cuando yo entendí que había que elegir, elegí, y elegí porque era mucho más entretenido. O sea, no es que la ciencia no lo fuera. Ahora, porque yo decía, yo no siento que me he transformado, como que me he complementado, y muchas cosas de las cuales he aprendido, pero yo sigo utilizando el enfoque, porque entre otras cosas es lo que además nos hace valiosos a cada uno. A mí me hace valioso en el entorno en el que estoy. Lo que la verdad es que yo me siento a la mesa con mis compañeros de trabajo, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, profesores, y ellos me dan puntos de vista que yo no había pensado nunca, y yo les doy puntos de vista que ellos no habían pensado nunca. Ajá. El otro día me decía una persona que trabajaba conmigo, oye, estaba viendo cómo la gente se estaba mareando con una planilla, me estaban llamando, ¿qué están haciendo? Le dije, llamen a Raúl al tiro, si lo van a resolver en 5 segundos, no se marean más. ¿Cachai? Y eso yo les podía aportar. No ellos no lo podían resolver, pero hay otros temas como cómo se hace la intervención, cómo manejar la crisis de los papás, supuestos que yo tengo de lo que yo entiendo que es la formación, que no necesariamente son los apropiados. Entonces, Sí. tener la disponibilidad, la apertura para escuchar y empaparte de estas cosas nuevas es maravilloso. Y he tenido la oportunidad de vivir una vida de aprendizaje. Y eso es impagable. Es que eso es súper interesante, ¿eh? Porque yo veo que en el fondo como sociedad muchas veces le tenemos mucho miedo al diálogo, a que alguien tenga una visión distinta a la tuya. Y de hecho eso es parte de lo que me impulsa a tener estos espacios de conversación, porque te das cuenta que uno muchas veces peca de quedarse como con visiones que están como te diría, como enquistadas en tu propio ser y que no te permiten tomar conciencia de la realidad. Y en el fondo, estos espacios de poder hablar con otras personas, de conocer otras realidades, tratar de aproximarse y que el diálogo se transforme en algo fértil, que la diversidad se transforme en algo fértil, es súper enriquecedor para todos, en definitiva. Sí, de todas maneras, y creo que también nos cuesta mucho abrirnos a esas posibilidades, y yo creo que tiene mucho que ver también con cierta inseguridad. Es muy difícil escuchar que te has equivocado. Es difícil escuchar que te has equivocado en la medida en que pasa el tiempo. Cuando tú te has jugado por una determinada tesis durante toda tu vida y llegas a la conclusión de que no era la apropiada, o que por lo menos no necesariamente resuelve todas las preguntas. eh, y yo creo que por eso tenemos muchas componentes muy emocionales en ese sentido. Y yo creo que a mí me ha llamado la atención fuertemente cuando yo hago entrevistas laborales, la gran cantidad de gente que cuando yo les pregunto cuáles son sus defectos, son incapaces de decirme algunos. Muchos por temor a que tú los puedas juzgar, pero principalmente porque no se conocen lo suficiente. Mira, Y ese desconocimiento de ti mismo te hace muy débil a la hora de dialogar. Cuando tú sabes que tú no eres fuerte en algo, entonces estás dispuesto a escuchar al otro que sí lo es y te puede aportar una visión, una imagen distinta.
Perfecto. Oye, Raúl, aprovechando la contingencia, la actualidad, tú mencionabas que tú hiciste servicio para allá en Curanilahue. Sí. Curanilahue es un Algo lugar... parecido a servicio de país, pero no era servicio de país, pero muy parecido. Sigamos. Perdón, perdón, Curanilahue, sí, me equivoqué en el nombre, tienes razón. sí. Eh, Curanilahue es un lugar que se caracteriza por las comunidades mapuche, que hoy día están en todas las primeras planas de los diarios, de los medios de comunicación. Y para tratar de entender esa realidad, quería preguntarte qué fue lo que a ti te tocó ver el tiempo que tú estuviste viviendo allá. A ver, en otras palabras, eh, de nuevo, uno ve que se han cerrado los espacios de conversación, de diálogo, hay posiciones súper antagónicas hoy día. Eh, s- y yo sé que te voy a sacar con esto del tema de esta entrevista, pero me interesa abordar un poco cuál es esa visión que tú podrías aportar como a la solución del conflicto que hay hoy día. Por dónde crees que se resuelve en el fondo? Em, Fíjate que lamentablemente no voy a poder darte muchas luces muy iluminadas, porque entre otras cosas, Curanilahue tenía una tasa de pueblo originario muy baja, no lograba Ah, sí, distinguirse como, sí, Curanilahue es una cosa bien rara dentro de la provincia de Arauco, o no sé si muy rara, pero rara por lo menos para las expectativas que uno tiene. Curanilahue era un asentamiento minero, hasta que empieza a desaparecer la minería del carbón y empieza a aparecer el mundo forestal y de repente se quedó encerrado. Ponte tú que la tasa de ruralidad de Curanilahue era como del 5%, casi toda la gente de Curanilahue vivía en el pueblo de Curanilahue. Entonces, eh, era como un pueblo muy urbano, rodeado de otros más rurales como Cañete, Ponte tú, o Tirúa, ya, que sí tenían una presencia mapuche mucho más fuerte. Entonces, perfecto. tuve una visión muy, me siento un lego en la materia. Para Ya, no hacerle el quite de todas maneras a la pregunta, yo creo que eh, nuevamente voy a ir a mis caballitos de batalla. ¿Qué sabemos del conflicto? ¿Cuánta ciencia le hemos puesto a este tema? ¿O lo queremos resolver con las herramientas que tenemos hoy día? Y yo tengo la sensación de que ahí es donde tenemos lamentablemente muy poco conocimiento. Eh, ¿Cuánto conocimiento tenemos de la historia que ha vivido el pueblo mapuche con nosotros como chilenos? En esta ujú. mezcla muy rara, como la raza chilena, esa que no me acuerdo quién decía, como que apareció en el mundo, no tiene una raíz, ¿no? Entonces, Fue, apareció, ¿no? fue como un implante Por- alienígena. Exacto, exacto, exacto. Pero para que reconocemos todas nuestras raíces, nuestros temas y todo. Entonces, yo tengo la sensación de que hay un problema de conocimiento histórico y nuestra generación tiene un vacío histórico salvaje. No sé si tú has visto cómo están estudiando nuestros hijos hoy Sí, día. sí, sí, Y uno se da cuenta, definitivamente. o sea, lo escuchas y el vacío histórico que tenemos es salvaje y somos la generación que está tomando las decisiones. Entonces, es dramático, dramático. Porque hubo un momento en nuestra historia, en el régimen y dictadura militar, en donde Ujú. a nosotros no se nos enseñó historia, se nos enseñó griego y fenicio probablemente, pero no fuimos capaces de entender lo que pasó desde, no sé, Bernardo Higgins en adelante, en Ujú. Chile, realmente. Entender lo que pasó después de la colonia, yo creo, ya nada de lo que está ahí está completo. Y eso incluye la historia del pueblo mapuche. ¿Ah? Entonces, creo yo que ahí hay un esfuerzo que hay que generar. Hay que leer y entender y conocer y conversar para poder sentarse al diálogo. Nuevamente, en el fondo, informarte con la mayor ciencia y evidencia posible. En este caso, ciencia histórica y probablemente antropológica para entender de qué estamos hablando y no leerlo de un cerro de prejuicios. Me encantó un meme que una vez me llegó en donde aparecían la diferencia entre los políticos y los técnicos. Con respecto Ya, al COVID era este tema. Entonces mostraban a los técnicos que decían, mira, es probable, entendemos que podría ser, refiriéndose a todas las cosas que se pueden hacer. En cambio, veías al mundo político y decía, es imprescindible, es tan obvio como, hay que hacer esto ya. ¿Entendí? Esa diferencia es la aproximación que yo creo que no veo en el conflicto. ¿Ya? ¿Dónde están las personas que están diciendo esto no es tan obvio como? Esto requiere de que entendamos, de que estudiemos, de que aprendamos. Y probablemente ese es el espacio de intercomunión que falta. Y ahí solo te podría citar ahí una reflexión maravillosa que contaba Cristóbal Fons, el sacerdote jesuita que ujú, canta. Y él contaba que él estuvo viviendo allá y que en ese proceso de vida que tuvo en Tirúa, en la comunidad de Tirúa, él estaba sentado al lado
querido Penny en las tardes y le dijo, ¿qué puedo hacer para ser más mapuche? Y el Penny le dijo, ¿sabe, padre? No se esfuerce más. Nosotros lo queremos tal cual ustedes. ¿Ah? Y yo creo que ese encuentro no es el que veo mucho prejuicio, mucha falta de conocimiento y es lo que necesitamos imperiosamente. Necesitamos esta ciencia y conciencia puesta al servicio del diálogo, eh, probablemente por parte de todos los actores que están interviniendo en el conflicto, pero al menos yo quiero hablar de mi parte, digamos. Yo siento que necesito aprender más, he tratado de hacer algunos esfuerzos para entender y algunas cosas que entiendo. Y me desespera en el fondo, y no debo desesperarme porque si no, no puedo dialogar con aquellas personas que en el fondo me parten con el tema de cosas que no han podido tener la oportunidad de leer, conocer. Yo creo que ahí es donde hay una necesidad imperiosa. Te agradezco eso. Oye, Raúl, en honor del tiempo, porque tú partiste advirtiéndome que estaba limitado de tiempo y la verdad es que ya estamos un poco excedidos respecto del compromiso inicial, pero no puedo terminar de hacer esta entrevista sin preguntarte ¿cuáles estimas tú que son como los desafíos país mayor que tenemos por delante? ¿Cuáles son nuestras luces y sombras que tenemos como sociedad? ¿Dónde deberíamos ponerle los esfuerzos para transformar de manera positiva la realidad que tenemos? Me temía esta pregunta, Hernán. Eh, lo que pasa es que vivimos en un mundo muy, pero muy complejo, muy de interacciones. Había uno yo me dediqué a escuchar algunos podcasts para entender un poco cómo estabas haciendo el tema y había uno que escuché que me llamó mucho la atención cuando decía, cuando un fenómeno, un amigo tuyo, cuando un fenómeno tiene demasiadas explicaciones, la verdad que entonces ninguna va a ser muy útil para explicar el tema, ¿no? Ajá. Eh, Fíjate que voy a tratar de hablar desde la ciencia y desde la conciencia, ¿no? De ambas cosas, ¿no? Yo creo que nos hace falta en nuestro país un poco más de desarrollo. Cuando uno mira las curvas hay unas curvas que muy interesantes, tú puedes encontrar el índice de desarrollo humano con relación al PIB. Entonces, Perfecto. tú puedes ver que es una curva que es asintótica. O sea, los primeros avances en el PIB, que están en la eh, abscisa, creo que es, ¿no? La ordenada es horizontal, no me acuerdo bien. La Pero horizontal. en el eje horizontal, Ya. cuando empieza a aumentar el PIB, los países suben muy rápidamente en sus indicadores de desarrollo humano, pero después se estancan. Nosotros estamos en la curva. Hay pocos países que lo hayan hecho mejor que nosotros con el PIB que tienen. Uno de ellos es Uruguay. Ya. Tiene un índice de desarrollo humano mejor que el nuestro. Eh, entonces, eh, nos hace falta más desarrollo, porque los siguientes estados de avance parece tener que ver con algo de desarrollo. Pero no es lo único. Hay otras cosas que también tienen que hacer, políticamente hablando, hay cosas que podemos hacer, educacional y culturalmente hablando. Entonces, yo creo que ahí hay una temática que desde una perspectiva nos hace falta. Nos hace falta ciertamente algunos niveles de desarrollo, pero ya ahí no estoy hablando de desarrollo desde una perspectiva de crecimiento económico. Me Ujú. acuerdo que haber escuchado a un psiquiatra cosa más muy vinculado a los temas de prevención, que decía que Chile durante muchos años creció económicamente, no se desarrolló. Entonces, vino con eso aparejado el uso muy raro de los recursos nuevos que aparecían en la palestra, ¿no? Eh, pero se hace necesario en el fondo el desarrollo, y eso probablemente tiene que ver con un desarrollo de tus niveles educacionales, pero de niveles educacionales que tienen que ver con la acumulación de conocimiento, sino también de lo que tiene que ver con la capacidad del diálogo, de la construcción de equipo, de la eficacia y de autoefectividad, reconocerte protagonista de tu propio destino y por lo tanto utilizar ese nuevo concepto para ir construyendo cosas con otros, conmigo, con quien sea. Ya eso yo diría que lo más científico que te puedo decir, ya el resto empiezan a ser mis propias teorías de las cosas que me generan inquietud y desesperación en algunos casos realmente. Eh, o sea, creo personalmente que echo mucho de menos una mayor conciencia de las personas, de sí mismo y de su entorno. Me sorprende la enorme, y esto es un poquito más científico, que tiene ya una cuota no tan, ¿no? Pero
la crisis política que hemos vivido tiene que ver con la crisis del desapego de la clase dirigente hacia lo que ocurre en el resto del país. Una de las cosas que uno puede observar es que en los países OCDE, mira, aquí se me cree, en los ¿Ya? países OCDE el nivel de confianza en el gobierno se ha mantenido relativamente estable en los últimos 10 años. Tiene mucha fluctuación, pero el promedio es estable. No es que haya habido una tendencia hacia el aumento o una tendencia hacia la disminución, sino que es una cierta estabilidad. Y en cambio nosotros hemos ido en la Decreciendo. tendencia hacia abajo, decreciente. Y eso, esa distancia es súper compleja porque necesitamos política, necesitamos buena política, necesitamos organizarnos y tomar decisiones como país que nos afectan a todos. Eh, este desapego, la siguiera en torno a la realidad que viven muchos chilenos. A mí me tocó en el tema de microfinanzas darme cuenta cómo las autoridades económicas no entendían la gran cantidad de chilenos que vivían de la informalidad y de la y de su autoempleo. Entonces, era como un Una realidad mundo, que o no sea, lo que existía simplemente. exacto, invisibilizado, y como esas invisibilizaciones hay muchas. Los niños del Sename, eh, el cosa más, el autoempleo, la pobreza o los sistemas o las carencias del sistema de salud, las personas que están afuera del sistema financiero. Uno escucha, oye, pues todo el mundo tiene internet. A nosotros que estamos haciendo, nosotros los programas de familia que hemos hecho este año los hemos hecho por internet. Cosas más, nos comunicamos con la familia a través de videoconferencias, pero les hemos tenido que mandar un chip de una compañía telefónica para que se conecten, porque no podíamos pedirles que usaran su plan de datos para eso. Y nos hemos encontrado con familias que hablaban del teléfono de la casa. Mm, No es su teléfono, porque no tienen más que uno. Es el correcto. teléfono de la casa. Y si tú dices, ya que trabajen, que se capaciten y que tengan clases los niños por el único dispositivo digital, es porque no lo veíamos. No hemos visto el hacinamiento en algunos sectores, o no vemos a nuestros hermanos mapuches como parte demandante de una realidad compleja. Entonces, como que nos hemos ido encerrando, y el cosa de las redes sociales nos permiten establecer el mundo de la gente que es solo como yo, que te conecta probablemente a gente que antes estaba muy sola, con otros iguales a ellos, pero que te deja, la gran mayoría de las personas las deja. Yo no sé si escuchaste gente que te decía, no sé cómo ganó X candidato, Ujú. cuando toda la gente con la que yo hablaba estaba en contra. Y esa cuestión es dramática, porque en el fondo todo esto de la red, de internet, parece ser como una tremenda herramienta en términos como de democratizar en el fondo como la llegada de mucha gente Y a... no la quiero demonizar en el sentido de nada. Yo creo No, no, que no, el fondo. no, sí entiendo tu punto perfectamente bien, pero en el fondo, qué ganas de que sea como una herramienta que esté disponible para todo en el fondo, porque es de las pocas herramientas que veo que sean más democráticas hoy día también, pues. ¿Mm? Y probablemente una de las que ha generado los mayores cambios y transformaciones en el mundo en el último tiempo. O sea, una de las cosas que uno puede decir es que las cosas, de partida, por ejemplo, la educación no ha cambiado mucho en los últimos 200 años. Qué cosa que es un Mm, poco terrible pensar eso, ¿sí? Pero probablemente sí ha cambiado la manera en que nos relacionamos y la manera en que sabemos las cosas. Y acuérdate la caída de Aznar, creo que fue, ¿no? ¿ya? Eh, cuando se produce el 11M, el culpa a no sé si fue Aznar, estoy confundido, pero la autoridad española entonces culpa a la ETA y después se sabe que fue Al Qaeda y le Sí, costó la elección, sí, porque la gente, no fueron los medios los que difundieron eso, fueron las redes sociales, así porque te es. mostró que en el fondo ya, ¿para qué decir todo lo que fue el estallido y que a mí personalmente me duele mucho por mi creencia, pero el estallido de la crisis de la iglesia, que tiene que ver con que las cosas que antes eran secretas ya no lo son. Y eso probablemente es una de las grandes transformaciones para bien o para mal. Ujú. Entonces, para cerrar tu pregunta, yo creo que ahí hay temas que tienen que ver con la conciencia de nosotros como seres humanos, reconociendo a otros seres humanos en esta comunidad que es muy grande y que tenemos que ser capaces de llegar hasta el último espacio para poder tomar decisiones y para que esas decisiones nos impacten a todos. Y pensar un poquito más a largo plazo, porque si es sin ese largo plazo que nos permite pensarnos como sociedad, si todo se vuelve inmediatista, es es Mm, muy difícil que logremos algo más allá que lo inmediato. Claro, y esa visión como de lo inmediato es la que también te genera muchas veces frustraciones, porque en el fondo como que
no sé si crecimos como en una sociedad que uno quiere tener todo y tenerlo al tiro y siempre disponible. Y tal como tú dices, hay que cultivar también el espíritu para poder renovar esa esperanza y poder pensar en unos futuros mejores y poder darle tiempo a las cosas. Uno no, tú ponías el ejemplo de la flor, uno no le puede pedir que crezca en el chasquido del dedo en el fondo. ¿Mm? Yo creo que sí, y creo que efectivamente requerimos de esos tiempos. Creo que entonces, estamos muy biológicamente condicionados por el aquí y el ahora, eh, porque efectivamente piensa nuevamente en un ser humano en la sabana, necesitaba sobrevivir esa noche, digamos, y comer ese día. Eh, pero necesitamos ir introduciendo elementos de largo plazo para que no seamos simplemente, si nosotros no queremos ser los, que nuestro futuro sea simplemente lo que provoca el devenir, entonces necesitamos meterle conciencia. El Yuval Noah Harari en el Homo Deus, que es el segundo libro, mostraba la curva de aumento de las emisiones de CO2 y decía que en los últimos años solamente ha aumentado. Ninguna de las campañas de reducción ha hecho que se reduzca y la única vez que se ha reducido la emisión de CO2 es cuando hay crisis económica. Solo cuando yo veo eso, yo digo, aquí no hay ninguna conciencia, no tenemos ninguna conciencia de lo que está pasando, solamente dejamos que pase. Ese es nuestro desafío, tomar esa conciencia y usar la ciencia para poder hacer la transformación. Extraordinario. Oye, Raúl, te agradezco muchísimo esta conversación. Mira, mira qué increíble, ¿eh? Con todos los años que nos conocemos, creo que nunca habíamos tenido una conversa de tanta calidad y no me había dado la oportunidad de conocerte tan a fondo y lo que te motiva y lo que te mueve a generar tus proyectos. Y agradecerte simplemente por lo que estás haciendo, porque yo creo que es de verdad transformador. Así que te agradezco y te doy un tremendo abrazo a la distancia. Que estés Un súper bien. enorme para ti. Muchas gracias. Mucho cariño a la familia. Cuídate. ¿Es tu nombre? Chao. Chaito. Y a nuestros auditores, muchas gracias por darse el tiempo de participar y de escuchar esta conversación. Espero que sigamos formando redes a partir de esto. Que estén todos muy bien. Adiós a los que nos ven. Chao. Chao.